¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto y qué placer poder encontrarnos nuevamente para estudiar la palabra de Dios una vez más. Así que los invito a que oremos y que podamos comenzar nuestro estudio de hoy. Querido Padre, nos encomendamos a ti al estudiar tu palabra y querer aprender algo más de lo mucho que tú tienes para enseñarnos. Que la vida de este gran hombre, Moisés, pueda ser de inspiración para nosotros en el día de hoy. Lo rogamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hemos estado viendo allí desde la semana pasada un nuevo periodo de estudio, donde vamos a estar hablando acerca de esta verdad presente, pero lo vamos a hacer desde un punto de vista de un libro. Es un libro que nos va mostrando como una antesala de los dichos de la palabra de Dios en general. Y nuestro título para hoy es La lección de historia de Moisés. Vamos a ir transcurriendo la semana para ver esta historia de Moisés. Y no nos vamos a quedar con el cuentito de quién fue Moisés, sino qué hizo Moisés. Pero Moisés lo que hizo no lo hizo solo, así que es lo que Dios hizo con Moisés y a través de Moisés. El versículo que encabeza nuestro estudio para esta semana lo encontramos en 1 Corintios capítulo 10 y el versículos 3 y 4. Y nos dice de la siguiente manera: y todos comieron el mismo alimento espiritual. Fíjense qué importancia que tiene esto. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Unamos este versículo con los versículos del Antiguo Testamento, cuando Moisés saca al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Egipto, y lo va guiando por el desierto. Una de las situaciones que se presentaron allí fue el calor del desierto durante el día y el frío de muy bajas temperaturas por la noche. Otra de las quejas que aquel pueblo tenía era la falta de alimentos, como tenían en Egipto. Llegó un momento que tampoco tenían agua. Y cada una de estas cosas fueron el reflejo de la comodidad que en cierta forma gozaban en aquel pueblo que los tenía esclavizados. Pero de aquí que este versículo nos muestra tanto la necesidad del alimento como de la bebida, pero no del físico, sino del espiritual. Y dice que bebían de esa roca espiritual que los seguía. Recuerden que Dios mismo, en forma de nube, cubría al pueblo del sol abrasador del día, y también se transformaba en una nube de fuego durante la noche para darles el calor necesario.
En el momento que necesitaron alimento, Dios lo envió a través de una forma muy especial, como era el maná. Y cuando tuvieron necesidad de agua, Dios mismo fluyó de una roca el agua necesaria para que ellos pudieran beber. Así que la historia de Moisés tiene mucha relación con esto que nos presenta Primera de Corintios, capítulos 10, versículos 3 y 4. Y la realidad tiene que ver con nuestro Señor Jesús, con nuestro Creador. Si nosotros vamos a las primeras palabras del libro de Deuteronomios, vamos a encontrar lo siguiente. Dice: y estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto. ¿Vieron? En el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Hazoret, Dizahat. Y así es como comienza el libro de Deuteronomio, mostrando que esas palabras escritas por Moisés fueron escritas desde un lugar muy especial. Y aunque la presencia de Moisés es la que va a predominar en todo el libro de Deuteronomio, esto nos lleva desde el principio, desde el nacimiento de Moisés, podríamos decir, hasta su muerte. Su muerte está registrada en el capítulo 34 de Deuteronomio, donde habla de que murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Si Moisés fue el elegido para sacar al pueblo de Dios de la esclavitud, si fue llevado por Dios a ser preparado como un gran general del ejército egipcio, luego también lo hizo desandar ese camino, aprendiendo otros 40 años para que pudiese aprender lo que Dios le quería enseñar como un gran dirigente, ya no como un militar, sino como el representante de Él aquí en la tierra. Entonces tenemos que comenzar a ver por qué lo hace. Y hay 2 o 3 palabras que son fundamentales y las podemos ir encontrando en nuestra Biblia. No las vamos a leer ahora, pero sí le voy a citar los versículos para que ustedes los puedan recorrer después y ver qué relación tienen esas palabras. Una de esas palabras es quien nos creó. Otra es quien nos sostiene. Y la última es quien nos redime. La primera de la creación, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Sí? Allí en Génesis capítulo 1, versículo 2. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Juan 1 del 1 al 3 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y etcétera, etcétera. O sea, desde el mismo principio Él creó. Luego nos hace ver que Él sostiene todo esto. Y Moisés tuvo que ir aprendiendo, porque él fue el que escribió estos primeros libros. Y entonces nos habla acerca de que en el principio creó Dios
los cielos, también nos habla de ese sostenimiento, ese sustento que le brindó a la humanidad durante todo el tiempo. Y ahora, en el caso de ellos, esa redención era sacarlos y trasladarlo a un lugar mejor, a una tierra nueva, una tierra prometida. Y en este sentido, cada una de estas palabras tienen una gran amplitud para mostrarnos a nosotros lo mismo, la historia de la redención, la historia de la salvación. Por eso nosotros somos redención medios, el medio que Dios usa para redimirnos, si el Señor así lo desea y lo permite. Y en ese momento crucial del pueblo, Dios fue su salvación, fue su redención, fue su sostén, aparte de haber sido su creador. Entonces, básicamente, los hijos de Dios, aquellos que se preparaban para esa ciudad que iban a recibir por herencia, también nos hace ver a nosotros hoy como ese pueblo escogido, ese pueblo elegido, ese pueblo especial, que debemos reconocer en Dios a nuestro Creador, a nuestro sustentador, y también verlo como nuestro gran y único Redentor. Tú y yo estamos frente a este camino que estamos transitando para llegar a una patria mejor. En aquel entonces el pueblo transitaba por un desierto que posiblemente de haberlo obedecido y haber hecho las cosas bien, tan solo en un muy poco tiempo, tal vez un par de semanas, un mes, hubieran podido atravesar aquel desierto. Pero lamentablemente estuvieron más de 40 años dando vueltas. Nosotros tenemos la esperanza, la confianza y la seguridad de una vida nueva, un hogar nuevo que el Señor está preparando para nosotros. Por lo tanto, nada debemos de temer al futuro. Y hay una cita que es maravillosa. Nos dice, no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera como el Señor nos ha conducido y nos ha enseñado en nuestra historia pasada. El pueblo seguramente muchas veces fracasó en el desierto por haber olvidado cómo Dios fue haciendo lo mejor para sacarlos de aquel lugar, cómo fue usando a sus hijos de tal forma que los fuera llevando a esa tierra prometida. El Señor vino a este mundo como ese gran líder, ese gran guía que nos está ofreciendo llevarnos a una patria mejor. Está en nosotros ahora elegir el camino, si elegimos el camino corto o el camino largo. Si vamos a seguir dando vueltas, con la diferencia que no estamos en un desierto, estamos inmersos en un laberinto donde hay millones de personas, millones de actividades, donde hay tantas o más tentaciones que las que hubo en el pasado,
pero el Señor sigue ofreciéndonos la posibilidad de encontrarnos con Él. Y todavía es posible. Así que te invito de corazón, te suplico que no cierres tus oídos a la palabra de Dios. Él te está llamando, Él te está hablando y lo está haciendo a tu corazón porque tiene el deseo de encontrarse con cada uno de nosotros en la patria celestial. Así que es nuestro deseo de todo corazón que el Señor nos esté preparando para encontrarnos muy pronto en esa ciudad que ha ido a preparar. Como aquel pueblo iba camino a un lugar preparado para recibirlo. Que el Señor nos acompañe y será hasta nuestro próximo encuentro.